¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Presten mucha atención. ¿Sabían que un reciente estudio de la Universidad de Sydney da cuenta que la mejor forma para prevenir la diabetes tipo 2 puede ser la actividad física? Queremos entender más de este tema, profundizar y si es que es posible evitar llegar a la diabetes tipo 2. Para eso vamos a establecer contacto con la doctora Patricia Gómez, diabetóloga del Centro Médico Estoril y además del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctora, gracias por su tiempo. Hola a todos. Hola, Macarena. Vamos a hablar si podemos prevenir esta enfermedad, pero antes, ¿podemos definir qué es lo que es la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 es una enfermedad la cual se causa principalmente por una hiperglicemia permanente y en forma crónica. Esta hiperglicemia, que es el aumento del azúcar en la sangre, es la que genera complicaciones o daño microvascular, es decir, en nuestros vasos más pequeñitos como los ojos, los riñones, los pies, o enfermedades también donde están vasos grandes incluidos como la parte del cerebro o nuestro corazón. Entonces es el daño producido por la azúcar elevada en la sangre en forma permanente. Doctora, ¿cuáles son las consecuencias de padecer diabetes tipo 2? Yo creo que lo principal son las complicaciones que acabo de nombrar, con las cuales uno son como los principales miedos, ¿no? Que una persona con diabetes siempre se ha dicho que podría quedar ciega, en diálisis, amputada, y la verdad que esas cosas sí pueden ocurrir cuando una diabetes está descompensada. Y esas son lo que nosotros tenemos que hacer. Una vez que un paciente ya tiene o vive con diabetes, lo que tenemos que hacer es mantener nuestra diabetes lo más controlada posible para evitar las complicaciones asociadas a la enfermedad misma. Doctora, este reciente estudio, del cual incluso le alcancé a compartir antes, da cuenta que la actividad física pudiera ser una forma de prevenir la diabetes tipo 2. ¿Es así? Sí, la verdad que es muy interesante el estudio, ya que nos señala, porque se tomaron a pacientes que tenían un alto riesgo de generar la enfermedad de la diabetes medido a través de una medición genética, o sea, había una predisposición genética. Y estos pacientes con esta predisposición, que eventualmente la predisposición no nos dice que va a llegar sí o sí a la diabetes, pero tenemos un alto riesgo. Y en este tipo de pacientes, comparado con personas que no hacían actividad física o menos de 5 minutos, pacientes que hacían actividad física de 1 hora en forma moderada, de intensidad aumentada, podríamos tener un 74% de prevención en el desarrollo de la diabetes. Está claro que no es solamente el único factor. La verdad es que la diabetes se caracteriza y lamentablemente por ser algo multifactorial. O sea, podemos tener perfectamente mucha gente que hace ejercicio, pero si comemos dulce, tenemos alto consumo de consumo procesado y además una genética desfavorable, probablemente vayamos a tener igual. Así que estos son elementos y que nos sirven para poder incentivar a la gente, a nuestros pacientes, que hagan ejercicio para poder prevenir ya sea la diabetes o siendo diabéticos, las complicaciones asociadas a la diabetes. ¿Se puede revertir la diabetes tipo 2? A propósito de que usted dijo siendo diabético, ¿es posible revertir la diabetes tipo 2? La verdad que nombre como revertir, no, eso no existe. Nosotros usamos otro término que se llama remisión, pero es un término bien específico en el cual no existe una cura, sino que de alguna manera como que está dormida la diabetes, ya evitando las complicaciones, pero eso no significa que uno no tenga la enfermedad. La enfermedad controlable, las glicemias estables a nivel de la sangre, evitando las complicaciones, uno podría decir, pero uno ya cuando ya tiene diabetes ya no podemos dejar de tener diabetes, pero sí bien controlada. Uno ha escuchado por ahí, ¿cierto?, que hay ciertos medicamentos que a uno le diagnostican cuando tiene o resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2, cuando está en remisión, como bien me enseña, así que le agradezco también eso. ¿Podemos en algún momento prescindir incluso de los medicamentos? Eventualmente sí, ya quizás si uno hace una detección precoz o inicial de la diabetes y somos intensivos en las medidas no farmacológicas,
pudiéramos incluso dejar de tomar medicamentos. Esto no ocurre en todas las personas, pero es algo que tenemos que tratar de estimular, tanto con medidas farmacológicas como no farmacológicas. Doctora, me imagino que, bueno, estamos hablando, ¿cierto?, de la diabetes tipo 2, de cómo prevenirla. Lo ideal, me imagino, es poder no desatar este tipo de enfermedad. Sabemos que el deporte, ¿cierto?, y la falta de deporte y la mala alimentación son, ¿cierto?, el escenario clave para poder desencadenar una diabetes. En su experiencia, y mucho por ahí hemos dicho que esta diabetes tipo 2 está llegando incluso a más temprana edad que tiempos anteriores. ¿Qué tan mal nos están haciendo estos estilos de vida que llevamos, donde tal vez, cierto, la hormona del estrés nos está gobernando, donde no nos queda tiempo para, no sé, estar con los nuestros, hacer deporte y además tener conciencia de la alimentación que nos estamos llevando a nuestro cuerpo? Sí, qué ejemplos más buenos has dado. La verdad que lamentablemente en nuestra vida actual, que todo es a través de estar sentado en el computador o en un celular, donde obtenemos toda la información principalmente así, donde nos movemos principalmente en auto y no hacemos caminata, lamentablemente toda esta vida nos ha hecho que lleguemos a tener mayor probabilidad de diabetes. Y no olvidar también la pandemia. La pandemia fue un periodo en el cual hizo que los pacientes no tuvieran exámenes preventivos, los que ya tenían diabetes no fueran a control y que generó también toda la parte de estar en la casa, el sedentarismo y el aumento de peso. Así que tenemos muchas cosas que están haciendo que en este último tiempo tengamos una epidemia y una epidemia global de la obesidad, del sobrepeso, del sedentarismo y por lo tanto de las enfermedades asociadas a esto como la diabetes. Hablemosle a aquellas personas que tal vez nos están escuchando a esta hora y dicen, no, es que yo no puedo dejar de comer, yo no puedo hacer esto, y uno lo entiende, ¿ah? Uno de sobremanera lo entiende porque me imagino que nadie quiere estar en esa condición y en esa situación. ¿Es posible revertir y hacer unas mejoras en nuestro estilo de vida, pese a que tenemos que igual ir a trabajar, encargarnos de las múltiples cosas que tenemos en el día a día? Sí, bueno, es todo, ¿ah? O sea, uno como médico también entiende, porque todos somos personas, madres, esposas, hijos, o sea, todos vivimos en esta rutina constante de ir un poco contra el tiempo y que no nos queda tiempo para ir al supermercado, estar en la casa, etcétera. Entonces, uno empatiza mucho y esa es la idea cuando uno ve a un paciente o evalúa a un paciente con diabetes, tratar de empatizar con lo que está pasando, y es por eso que es sumamente importante en nuestra entrevista tratar de lograr qué cosas dentro de lo que los pacientes tienen de vida diaria, de vida semanal, poder incorporar la actividad física. A veces, por ejemplo, pacientes que viven detrás de un computador, ya sea porque trabajan laboralmente en un horario de oficina todo el tiempo sentados en el computador, uno le puede ir diciendo, mira, haz una pausa cada una hora, cada media hora de levantarse, de moverse, subir un poco escalera. Eso ya es el inicial de la actividad física. Eso es mejor que nada. Y tratar de buscar con nuestra entrevista de paciente, buscar algunos momentos en los cuales se pudiera hacer alguna pequeña actividad para no generar este sedentarismo. Por ejemplo, te gusta ver una teleserie o algo en un canal, etcétera, trata de hacerlo con actividad física que tú puedes hacer en la casa. Algunas canciones, hay gente que le gusta mucho bailar. El hacer el aseo lamentablemente no es mucha actividad física, pero podemos hacer el aseo con gimnasia, baile, jardinería, una jardinería intensa, tratar de explicar cuáles son los ejercicios que mejor generan esta prevención, porque lamentablemente salir a caminar al mall, por ejemplo, no es una actividad que nos ayude mucho, sino que tenemos que hacer actividad física un poco más intensa y tratar de buscar junto con el paciente algún momento para poder ayudarlo, dado también nuestra experiencia. Doctora, la última pregunta, y aquí consejo práctico, ¿cuáles son los síntomas que nos dan cuenta que podemos estar en la diabetes tipo 2 o una resistencia a la insulina? Hoy te agradezco demasiado la pregunta porque eso es algo que nos dicen todo el tiempo y es la verdad que nosotros tenemos que explicar que la diabetes no tiene síntomas y ese es el gran problema. La diabetes es una enfermedad silenciosa y que solo tiene síntomas cuando la diabetes o la glicemia, la sangre está muy elevada.
Y por lo mismo es que la prevención es lo más importante, exámenes preventivos de salud. Toda persona mayor de 35 años que tenga sobrepeso o obesidad debe realizarse exámenes para saber si su glicemia está elevada, quizás muy elevada en condición de diabetes o poco elevada en prediabetes o resistencia a la insulina, para que podamos hacer la detección precoz. Entonces, dejar claro que lamentablemente es una enfermedad silenciosa y que cuando aparecen los síntomas ya estamos en una etapa más bien de descompensación. ¿Podemos mejorar esa etapa de descompensación? Claro que sí. ¿Cuáles serían los síntomas cuando un paciente está ya con una diabetes franca y descompensada? El tomar mucha agua, el ir muchas veces a orinar, el bajar de peso en forma inexplicada, no que haya una dieta de por medio, sino que una baja de peso, disminución de la agudeza visual. Todos esos síntomas nos hacen pensar de que quizás haya cambiado un poco la concentración de azúcar en nuestra sangre y estemos descompensados. Bien, pues nos quedamos con eso, pero con la mejor recomendación esta de subir la escalera es mejor que nada, hacer pausas activas en algún momento y empezar, ¿cierto?, a tomar conciencia de que la actividad física puede impactar de forma muy positiva en nuestra salud y además mejorando también los hábitos de alimentación. Doctora, gracias por el contacto con CNN Chile. Chao, nos vemos. Hasta luego. Bien, pues y hasta aquí la entrevista. Como siempre, siga junto a la compañía de CNN Chile. Por mi parte será hasta la próxima.